Hola, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos nuevamente a este 14º Foro de Psicología Educativa, que lleva por nombre Voces que acompañan. Diálogos entre investigación práctica y comunidad educativa. Mi nombre es Julieta y en esta ocasión estaré acompañando esta segunda mesa dentro de este 14º foro con el ponente, el maestro Nicolás Robles López, y su ponencia Pensando la educación latinoamericana en el siglo XXI, una visión histórico-cultural. Bienvenido, maestro Nicolás, a este 14º Foro de Psicología Educativa, y si le parece bien, pues le cedo completamente el micrófono para que nos pueda hablar respecto a su ponencia. Bueno, buenas noches. Gracias, Julieta, por la invitación. Esta es es la primera vez que participo, pero la segunda vez que intento, porque la otra vez por una cuestión de horarios no habíamos podido coordinar. Y bueno, en comparación con la presentación que iba a hacer en la primera circunstancia, también me presento, bueno, yo soy de Argentina. Em, y me dedico a estudiar la teoría vygotsquiana, actualmente haciendo mi maestría sobre psicología del arte de Vygotsky. Y bueno, básicamente mi área de especialidad es la psicología del desarrollo, la psicología educacional. Em, entonces, la participación en este foro me resulta muy grata y muy interesante. Bueno, antes que nada quería partir del título que yo propuse, porque me interesa más que nada plantear un problema, ¿no? Cómo hacer hoy, ¿no? Que estamos en el siglo XXI, para tomar, en el caso nuestro, el trabajo que estamos haciendo en el Laboratorio de Psicología Histórica y Cultural en el IES número 1, Alicia Moro de Justo, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el trabajo de tomar la teoría vygotsquiana, que es una teoría producida en un contexto y una época muy distinta a la nuestra. Em, entonces era vital eso, ¿no? En el siglo XXI. Porque si bien una teoría del siglo pasado, de otra época, nos puede mostrar muchas cuestiones, evidentemente nosotros tenemos que pensar nuestra realidad actual, ¿no? Eh, y los problemas que tenemos planteados hoy en día en el 2025. En ese sentido, este esfuerzo de pensar este problema es reactualizar las teorías, sea la que sea, ¿no? Porque nosotros tomamos la teoría vygotsquiana, pero puede ser la piagetiana, cualquier otra teoría, desde la psicología educativa, la conductista. Bueno, cómo nos ayuda a resolver los problemas que tenemos hoy en día en el siglo XXI, ¿no? Y por otro lado, el otro punto es la educación latinoamericana, ¿no? Que por lo menos en Argentina nosotros tenemos como una vinculación muy fuerte con la psicología y no solo la psicología, sino el sistema educativo español, em, lo cual no está mal. Ahora vamos a abordar ese otro tema de cómo las vinculaciones culturales, teóricas, con, con la cultura europea, pero hay un punto donde la educación latinoamericana, en el título de la ponencia, va por el lado de, bueno, en Latinoamérica hay ciertas realidades educativas, sociales, económicas, que son distintas a las realidades europeas o estadounidenses. Entonces ese también es un punto de diferenciación, ¿no? Con las teorías que uno puede tomar de otras latitudes. Y por eso yo creo que es un punto que hermana, digamos, la región latinoamericana. Es decir, bueno, compartimos ciertas cuestiones comunes, la educación se puede pensar en un mismo sentido, aunque bueno, haya que pensarla específicamente en cada país, ¿no? En concreto. Esos son los dos puntos, ¿no? La ubicación histórica, siglo XXI, y bueno, la ubicación geográfica o regional en Latinoamérica. Y por otro lado, que es el último punto, es esto de una visión histórico-cultural, ¿no? Donde acá en Argentina tenemos una interpretación de la psicología educacional
que a su vez ha impactado en algunos aspectos del sistema educativo, o ciertas concepciones muy generales, pero también en el funcionamiento a veces, que se puede considerar que es una interpretación sociocultural de la teoría vygotskiana, ¿no? Que por lo menos en Argentina, y a diferencia de otros países de Latinoamérica, Argentina es un país con mucha tradición piagetiana, se podría decir, em, por la herencia de la, de la línea histórica de Emilia Ferreiro, ¿no? Y sus continuadores, un sistema educativo muy vinculado al constructivismo. Y en los 90 más o menos también se empezó a vincular mucho con la teoría vygotskiana, pero es una línea sociocultural. Eso significa que, a diferencia de la línea histórico-cultural, esta línea sociocultural no integra en su interpretación las cuestiones económicas o las cuestiones culturales vinculadas a las clases sociales y al efecto del poder, el Estado, la reproducción de las desigualdades, como si lo podría ser la línea histórico-cultural vygotskiana más clásica, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Bueno, entonces, por último, esta visión histórico-cultural implica una visión crítica con respecto a las tradiciones teóricas que existen dentro de la disciplina de la psicología educacional y una revisión de ciertos postulados básicos que además son parte del ambiente educativo acá en Argentina, para pensar, bueno, mm, cuáles son los límites, cuáles son los problemas, además del sistema educativo argentino, que no estamos pudiendo abordar, ¿no? Bueno, esos son los tres puntos que están planteados en el título. Y bueno, más que nada lo que yo, después de esta presentación del problema, ¿no? Lo que me interesa resaltar es que hay un punto que retomar la teoría vygotskiana implica, en un sentido fuerte, por lo menos para nosotros, el trabajo que estamos haciendo acá en Buenos Aires, eh, retomar la cuestión de que el psicólogo sí puede tomar una posición política con respecto eh, a los problemas que está considerando, ¿no? Esa posición política no implica una posición específica, ¿no? De votar a tal o cual partido, sino sí, en términos vygotskianos, entender que si el objeto de estudio de la psicología es el ser humano, y el ser humano se define por ser un ser social, un ser político, como diría, un animal político, eh, y por lo tanto, además, la educación es una práctica social que está influida por estas cuestiones, influida no, determinada, fundamentada, por decirlo de una manera. Eh, no es algo negativo o algo adicional lo de tomar una posición política. Y en ese sentido, consideramos que muchas veces a los psicólogos se los forma para la práctica cotidiana, que no es algo que está mal, porque ahí también se juega mucho, digamos, las valoraciones, las interpretaciones, las técnicas, cómo utilizarlas, sino que también el psicólogo o la psicología, en realidad, también puede ser una herramienta útil, como a veces plantea Vaquero, Terilla, acá en Argentina, que si la psicología educacional es una ciencia estratégica para el funcionamiento del sistema educativo en la modernidad o en el capitalismo, diríamos nosotros, bueno, esa ciencia estratégica nosotros hoy en día podemos tomarla para hacer una crítica al funcionamiento del sistema educativo en la sociedad capitalista en Argentina. Y esa crítica no solo consiste en decir esto funciona mal, esto no, no produce los resultados que tendría que producir, sino que además podría fundamentar una posición política socialista, en términos vygotskianos, de ir más allá de la realidad inmediata, que es lo que nos ofrece el capitalismo, y proponer una forma de educar, un sistema educativo que resuelva eh, los problemas fundamentales que este sistema educativo no está planteando.
Por eso no digo que tiene que ver con un partido u otro, sino que la posición del socialismo para Vygotsky es plantear una sociedad distinta que resuelva los problemas que tenemos hoy en día. Ahora, eso significa que nos vamos a mantener en un horizonte de utopía al cual nunca vamos a llegar, etcétera. No. Eso por lo menos en la interpretación, digamos, bueno, que yo estoy elaborando y que estamos trabajando acá en Buenos Aires, es tomar la teoría bayesiana, tomar estas discusiones teóricas para, en algún sentido, diseñar políticas educativas, ¿no? Este diseño de políticas educativas, obvio que también tiene que tener carnadura real en algún partido, en algún movimiento que tome estas políticas, porque la idea sola, digamos, no sirve para nada, pero en algún sentido estratégico sí también hay que dedicar energía a diseñar esas políticas, ¿no? No es que solo en términos, hablando en términos marxistas, ¿no? No es que solo la lucha o el movimiento de la lucha en la calle, etcétera, va a producir esas ideas o esas políticas, sino que los trabajadores, digamos, de la educación o las familias de los niños o de los estudiantes vinculadas a estos problemas son también, digamos, quienes pueden promover estas políticas, quienes pueden discutirlas, quienes pueden diseñarlas, pero también nosotros, que somos los especialistas, los que nos dedicamos a esta disciplina, que es la psicología educacional, también tenemos una tarea específica que es, bueno, decir, bueno, hay un problema específico, como acá en Buenos Aires está el tema de la alfabetización inicial, ¿no? Bueno, ¿cuál es el método de alfabetización más efectivo? ¿El método de la conciencia fonológica o como se llama el método psicogenético, ¿no? ¿Cuál es el método que da resultado? ¿Tiene que ver con una sola cuestión de método? Entonces yo creo que la posibilidad de diseñar un sistema educativo distinto, si bien se puede dar cuando nosotros que somos los trabajadores, clase obrera, tengamos acceso al poder, podamos definir cómo queremos gobernar y que los intereses de los trabajadores se vean representados en estas políticas, eh, consideramos que igual para llegar a ese lugar, a llegar a gobernar, para definir distintas cuestiones, eh, nosotros sí podemos diseñar esas políticas. Quisiera dar un ejemplo concreto de algo que vengo pensando, que igual también viene alineado con, bueno, cómo tomar esto y esto que decía yo de las corrientes teóricas de Europa, de otros países. No es necesariamente negativo tomar otras corrientes teóricas, sean de latitudes distintas, como de España o de eh, Finlandia, ¿no? Como a veces se suele tomar acá la teoría de la actividad de Engström, o se suele tomar las posiciones de psicología educacional de España, de César Coll. No es negativo, se puede tomar. De hecho, yo muchas veces cuando doy clase planteo que, supónganse César Coll en España, que es un autor muy conocido, ha estado implicado en el diseño de una de las reformas educativas de los años 90 y ahora en la última ley de educación, así que no es algo como completamente extraño, porque el psicólogo al final toma una posición política y hasta de diseñar una ley. Y por otro lado, ahí yo también lo vinculo con estas cuestiones de, bueno, cómo pensar un sistema educativo también en tomar las experiencias históricas, ¿no? Ahí quizás es la torsión más para el contexto acá latinoamericano, donde últimamente yo estoy tomando el ejemplo de la Escuela Unificada, Nacional Unificada de Chile, ¿no? El gobierno de Salvador Allende, que bueno, se propuso esto de superar lo que autores como
Luis Althusser o Baudelot y Stablet han planteado que en realidad los sistemas educativos en el modo de producción capitalista no funcionan como un sistema unificado, sino que funcionan como un sistema dual, ¿no? Con una red primaria profesional, que bueno, ahora eso puede cambiar, ¿no? Que puede ser secundaria profesional, por lo menos en Argentina, donde los estudiantes pasan de clase obrera, pasan por una secundaria que los lleva directo al trabajo más inmediato, manual, y una red secundaria superior donde los estudiantes de clase obrera eh, más culturizada, más enriquecida, o de clase media o de la burguesía, van por la red secundaria superior hacia los estudios universitarios y las funciones económicas o las funciones políticas del Estado. Eso que estos autores marxistas franceses plantearon se identificó o es algo que realmente también sucede actualmente con sus variaciones. Y bueno, en Chile se intentó superar eso con una escuela unificada, ¿no? Que resuelva esta división del sistema como dos redes basado en la división en clases. Eh, Eso, bueno, es la posibilidad, por lo menos en Chile, fue cuando, bueno, un partido, una fuerza política se va a poder gobernar y diseñar un sistema educativo, donde por lo menos en Argentina no es la situación actual y se puede llegar a pensar un diseño de un sistema educativo de esa forma, pero actualmente, retomando lo de la alfabetización inicial, yo estaba planteando a algunos compañeros de acá de Argentina, del Partido de los Trabajadores Socialistas, Iván Otero, que estuve charlando el otro día en una actividad, eh, bueno, cómo nosotros podemos también hacer una crítica a la Ley de Educación Nacional acá en Argentina, que rige desde 2006, y ver que en realidad esa reproducción de la desigualdad en el sistema educativo se va dando también en las transiciones entre los niveles, ¿no? El pasaje del nivel inicial al nivel primario, el del nivel primario al secundario, y cómo muchas veces, a veces, el discurso de la diversidad educativa esconde en realidad la desigualdad, ¿no? Entonces, por no hablar de déficit, no se aplican políticas de lo que se llamaba, a veces Peronu también llama, esto de educación compensatoria, ¿no? No aplicamos un programa, como también dice César Cole, un programa para compensar estas diferencias que se anticipe, por ejemplo, en la transición del nivel inicial al nivel primario, y antes de que los chicos lleguen a primer grado, supónganse, y fracasen porque no aprenden a leer y escribir, no pueden prestar atención, etcétera, se les dé esas herramientas, esos conocimientos, y no solo esas herramientas y esos conocimientos, sino además el acompañamiento social, supónganse, la orientación a las familias, el subsidio económico, digamos, un montón de cuestiones para que las familias puedan acompañar a los chicos y los chicos realmente lleguen a poder hacer esa transición entre el nivel inicial y el nivel primario. Lo mismo entre el primario y el secundario, ¿no? Em, y eso obviamente es un parche, eso no resuelve todo, pero sí en esas transiciones se puede focalizar, concentrar la energía para que esas transiciones no reproduzcan esta desigualdad, pero que obvio, lo último que yo quiero agregar con esta cuestión es que ahí es donde también está la cuestión de la gestión política o el interés de clase, ¿no? Donde evidentemente, por lo menos acá en Argentina, actualmente el sistema educativo está siendo desfinanciado. Yo que soy docente de la Universidad de Buenos Aires, ni siquiera estamos cobrando un sueldo digno como para poder llegar a fin de mes. Y bueno, evidentemente un sistema educativo que no tiene presupuesto, que eso también obvio, lo plantea cualquier autor, ni siquiera hace falta ser marxista, pero bueno, para fundamentar una política educativa y además esta que yo estoy proponiendo, que es una política compensatoria, que establezca una contratendencia contra esas tendencias reproductoras
requiere más presupuesto, presupuesto destinado al sistema educativo, a que los chicos tengan libros, tengan computadoras, tengan docentes que puedan dedicarse a enseñarles, que haya menos estudiantes por docentes, que haya un acompañamiento real, o un presupuesto para el Ministerio de Desarrollo Social, donde haya un acompañamiento para ver cómo están las familias, qué es lo que necesitan, que reciban un subsidio para poder resolver sus cuestiones materiales, un presupuesto para el Ministerio de Salud, donde los chicos que tienen problemas de salud mental o que necesiten acompañamiento psicológico, psicopedagógico, puedan tener atención y no necesiten ir a pagarla de su bolsillo. Entonces, esas políticas que son no solo de educación, entre comillas, sino que son de una combinación de políticas de distintos ministerios serían, o carteras, pero destinadas obviamente a educación, porque lo que buscamos es que se logre realmente el desarrollo de los niños, de los adolescentes, requieren obviamente un presupuesto que tiene que ver con un interés de clase y con una orientación de yo quiero que estos niños se desarrollen porque estos niños son el día de mañana los futuros trabajadores, los futuros dirigentes, los futuros constructores de la sociedad que necesitamos y no es que, como es hoy en día en Argentina, que son personas que por lo menos para el capitalismo no son personas que tengan valor, sino que por cómo se los trata, muchas veces queda la sensación de que son personas descartables, cuando en realidad no lo son, son personas muy valiosas. Eh, Así que bueno, esa es la perspectiva que yo quería plantear en esta ponencia, que bueno, más que nada es plantear un problema, eh, ubicarlo en un contexto histórico, o sea, siglo XXI, en una región en Latinoamérica, eh, desde una visión específica que es la histórico-cultural y mostrar cómo, bueno, desde la psicología educacional se pueden pensar estos problemas y no que es algo ajeno a la práctica profesional ni a la disciplina, sino que es algo que debería ser lo primordial, ¿no? Pensar, bueno, cómo orientamos el sistema en un nuevo sentido. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro, por pues su ponencia. La verdad, pues me pareció muy, muy interesante todo lo que abordó. Y una de las preguntas que ya me habían mandado desde antes y que me gustaría hacer es, para usted, ¿cuál es la relevancia o la importancia, a pesar de que ahorita ya lo mencionó un poco en su ponencia, de la psicología educativa? Para usted, ¿cuál sería esa importancia? Eh, para mí yo creo que a veces yo digo cuando doy clase que la psicología es como la cenicienta de las ciencias. ¿Por qué? Porque todas las otras disciplinas, la neurociencia, por ejemplo, hoy en día, como que canibaliza a la psicología. Como que la toma y dice otras cosas o dice lo que le parece, pero sin tener en cuenta toda su producción. Entonces yo creo que, tomando esa metáfora de que es como la cenicienta, creo que también es como la que tiene las mejores perspectivas de resolver estos problemas. Pero obvio que si la psicología educacional se toma a sí misma en serio también, ¿no? Se toma estos problemas, como diría Marx, tomarlos por la raíz, ¿no? Que es ser radical, ¿no? Es decir, bueno, nosotros estamos pensando en la psicología educacional, en cómo aprenden los niños y en la del desarrollo, bueno, en cómo se desarrollan, pero nos preocupan los seres humanos, ¿no? Y entonces si lo tomamos en serio, decimos, bueno, nos preocupan, digamos, los seres humanos, nos preocupa la población de nuestro país y queremos que se desarrollen lo más posible. Entonces, yo creo que ahí sí incide esto de decir, bueno, es una ciencia estratégica y hay que tomarlo políticamente. Y también nos gustaría saber qué papel tiene la psicología educativa en Argentina. Bueno, la psicología educativa acá en Argentina tiene mucho énfasis en la formación de docentes, tiene mucho énfasis en el diseño a veces de programas, de materiales,
los ministerios. No es que no tiene lugar, tiene mucho lugar. El tema es que, obviamente, eso queda como muy alineado con la aplicación directa. Entonces, la aplicación directa es medio acrítica, por decirlo de alguna forma, porque uno directamente, yo trabajo en una escuela ahora también, uno directamente va y aplica lo que ya sabe, pero bueno, muy pocas veces se puede reflexionar esto, decir, bueno, más allá de aplicar lo que yo ya sé, digamos, cómo tomo la teoría, cómo hago para pensar cosas que no están dadas en la inmediatez, sino que implica pensar un poquito más allá y darle una vuelta para resolver cosas que obviamente en el día a día, en una escuela, es uno el nivel de acción y otro es el nivel más macro que yo estoy planteando, ¿no? Pero yo creo que en cada uno de esos niveles uno siempre puede pensar un poquito más allá y ser crítico. Muchas gracias. También nos preguntan por qué seleccionó el enfoque histórico-cultural. Bueno, es por una... A mí, yo también como hablo, yo estoy hablando bastante con Karl Rappner, no sé si lo conocen en Estados Unidos, que es un vygotsquiano marxista. Y a mí cuando yo empecé a formarme en psicología, yo antes quería estudiar abogacía. Y bueno, después me cambié a psicología. Porque me preocupaban los problemas sociales, ¿no? Esto que en el 2000, por lo menos 2001, acá cuando empecé la secundaria, había mucha pobreza, yo vivo acá en el centro de Buenos Aires, gente que vivía en la calle, etcétera. Entonces yo estaba preocupado por resolver esas cuestiones. Pero después, bueno, me cambié a la psicología y ahí yo empecé a estudiar marxismo, ciencias sociales, que no estaba en la carrera, ¿no? Tenía más que ver con una militancia mía. Y bueno, ahí yo encontré a Vygotsky, medio en la carrera, entre mi formación, mi militancia. Y bueno, es una perspectiva que a mí me pareció no solo interesante, sino muy productiva cuando uno entiende la teoría. Y me parece que esta perspectiva histórico-cultural integra esas cuestiones de pensar a la sociedad en sus determinaciones económicas, sociales, políticas, la cuestión del poder, y culturales, obvio, que ahí es donde además entra Vygotsky y le integra, por lo menos a la teoría social marxista, la cuestión del desarrollo del individuo, ¿no? Y nos preguntan también qué ha aplicado en su práctica de este enfoque. Bueno, lo que apliqué, que creo que es algo que no se suele trabajar mucho, aunque Vygotsky tiene algunos comentarios sobre esto, es más bien creo que es una dimensión que, por lo menos en psicología acá en Argentina, vieron que también somos muy psicoanalíticos y muy lacanianos, y siempre se habla, ¿no? La ética del psicoanalista, pero yo creo que también la perspectiva histórico-cultural tiene una ética, que es la de comprometerse con el sujeto, ¿no? Y con sus condiciones materiales, ¿no? Con sus condiciones de vida. Es muy parecido acá, yo también me formé en psicología social pichoniana, en considerar que, bueno, lo que le pasa al sujeto tiene que ver con lo que está viviendo, ¿no? Con esta concepción de la vivencia, ¿no? Esta categoría de Pereshivani, de Vygotsky, ¿no? Y ese compromiso, uno, si bien tiene muchas herramientas técnicas, además, que yo uso más bien en la entrevista, por la cuestión también esto de lo lingüístico, ¿no? En Vygotsky, de que, bueno, en el pensamiento uno puede conocer cómo piensa, cómo vivencia el otro, las emociones. Sí me ha servido mucho esa orientación de, éticamente, diría yo, de involucrarme con lo que le está pasando a los estudiantes, que tienen, en general, la función del psicólogo acá es más bien una cuestión emocional, ¿no? Las cuestiones vinculadas a la salud mental, pero bueno, yo me vinculo como preocupándome, comentando qué les pasa, pero también ahora estoy también diseñando unos talleres de intervención grupal, ¿no? Donde también la perspectiva del sujeto, como no aislado, un sujeto con otros, también se integra en el trabajo grupal. Y si nos podrá dar algunas recomendaciones para las personas que se están formando dentro de la psicología educativa y que les interesa este enfoque. Bueno, recomendaciones.
Estudien primero. No, recomiendo, o sea, sí, qué sé yo, para mí no es una cuestión tampoco dogmática, ¿no? Pero hay que leer a Vygotsky, porque muchas veces los textos que leímos son como recortes de los textos de Vygotsky. Porque ahora hay muchos textos nuevos, traductores. Acá en Argentina está Alejandro González, que está traduciendo directo al ruso, los textos completos. Leer a Vygotsky, para este enfoque también formarse en marxismo, que no es algo fácil, empezar a leer textos de Marx, marxistas actuales, los de su país, los que conozcan. El otro día estaba hablando de Sánchez Vázquez, eh, de distintos países, discutir con compañeros que tengan la misma perspectiva, ser crítico de las teorías eh, hegemónicas, conductismo o el enfoque sociocultural acá en Argentina, estar actualizados también, porque no solo leer a Vygotsky o el marxismo, leer bibliografía de otras teorías, de compañeros de psicología que están investigando. Eso es no ser dogmático, ¿no? Porque hay que estar actualizado también. Eh, entonces diría eso, estudiar Vygotsky, marxismo, discutir con compañeros, estar actualizados. Muchísimas gracias. Y esta es la última pregunta. ¿Qué textos considera los primordiales o fundamentales para profundizar en la temática? En esta que planteé yo, a mí yo siempre recomiendo para conocer esto de cómo funciona el sistema educativo en el sistema capitalista, es la Escuela Capitalista de Christian Baudelot y Roger Stablet. Es un texto de los años 70 que está bueno, porque por lo menos da un panorama de cómo era el sistema educativo en Francia. Eh, de, de acá autores argentinos que plantean esta visión sociocultural y uno llega a poder ver un poco el límite de lo que ellos plantean. Está en un texto de Terici sobre el fracaso escolar, que ahora no me acuerdo bien el nombre, después se los puedo pasar para que lo compartan, del 2009, que yo lo doy en las materias, pues está bueno por lo menos para ver cómo ven ellos el problema. Sobre el sistema educativo en Chile hay un libro sobre la Escuela Nacional Unificada, eh, que bueno, ahora tampoco me acuerdo el autor ni el nombre, pero después se los paso, se lo pueden compartir o si quieren mandarme una consulta puedo pasarles mi mail también. Tengo un Instagram también si me quieren seguir, estudiando Vygotsky, estudiando guión bajo arroba guión bajo Vygotsky con i latina. Me puedo mandar ahí las consultas también, pero bueno, eso como para tener un panorama. Después, bueno, libros de Vygotsky, pero por lo menos en principio eso. Pues muchas gracias, maestro Nicolás, por haber compartido pues esta ponencia, la verdad, tan interesante respecto a este enfoque y a las reflexiones sobre el sistema educativo. Entonces, sigan al maestro en redes sociales. Igualmente ahí lo vamos a compartir, lo hemos estado compartiendo en la página, lo vamos a volver a compartir para que tengan acceso también a sus materiales. Y pues espero que no sea la primera ni la última vez que esté con nosotros aquí colaborando a través de estos foros dialógicos respecto a la investigación, a la acción, a la intervención desde la psicología educativa. Entonces, no sé si pues quisiera compartir algo ya como para cerrar su participación. No, quería agradecerles mucho esta invitación, lamentar que la otra vez no pude por un problema de horarios, pero bueno, muchas gracias, siempre por la amabilidad también. Sí, nuevamente gracias a usted. Esperamos verlo en otros espacios que vamos a estar trabajando. Igual a ver si podemos generar pues alguna acción igual virtual o en línea para pues ampliar esta perspectiva, esta reflexión, este diálogo que se tiene en torno a la educación, ya que compartimos pues algunas situaciones, ¿no? En toda América Latina y pues sería muy interesante. Entonces agradecerle nuevamente